En estas clases que nos quedan de esta semana, porque la próxima semana tienen libre, ¿no? Tengo entendido, voy a buscar eso. Creo que tienen desocupado la otra semana. A ver. Estas clases que nos quedan esta semana, que es de hoy día, mañana y el viernes, van a ser clases cortas, pero tenemos que ver como un teorema, por lo menos un pedazo por clase, ¿ya? Ese es el objetivo, porque justamente nos quedan 3 clases esta semana y hay que ver 3 teoremas, ¿ya? Y con eso ya como que podemos estar bastante satisfechos con una gran parte de integrales. Entonces, por lo menos que veamos uno de los 3 teoremas hoy día. Es un teorema recontundente que se llama el teorema de la convergencia monótona de Lebesgue. Ya, primero, antes de ver ese teorema, se lo voy a enunciar, pero vamos a ver un lema primero. El teorema de convergencia monótona de Lebesgue. Ya insisto, hay 3 teoremas que hay que ver, que son súper contundentes en la teoría de integración de Lebesgue. Este es uno de ellos que vamos a ver enseguida. Pero antes vamos a probar un lema, que es cortito en todo caso. De hecho, podría ser un ejercicio incluso. Pero es un lema bien interesante y que nos aporta varias cosas. Entonces el lema dice lo siguiente: si tú tienes un espacio de medida, omega a mu, ¿cierto? Espacio de medida. Tenemos un espacio de medida, entonces uno puede definir esta función, ¿no? Para todo conjunto en la sigma álgebra, uno puede definir esta función, phi de E. No, me faltó un ingrediente. Una función simple, sea S una función simple medible. Y ahora sí. Dado una función simple medible, uno puede definir esta función phi, que depende del conjunto E, se puede definir como la integral sobre el conjunto E de la función S y la medida mu. ¿Ya? Y lo que ocurre es que esta función phi, que depende, claro, el dominio sería la sigma álgebra, este es una medida también. Ese es el lema. ¿Ya? El lema es que entonces phi es una medida también, aparte de la medida mu que hay. ¿Ya? Entonces phi es una medida. ¿Ya? Esto es un resultado re interesante igual, porque permite como entender a la integral como si fuese una medida también. Y eso de hecho tiene varias repercusiones incluso. Porque si es una medida, básicamente lo que dice es como, claro, como que la integral es una medida, una forma de medir también, dada una función medible. Eso significa que entonces la integral tiene propiedades que cumple la medida, ¿no? Por ejemplo, que es monótona, y eso ya lo demostramos de hecho ayer, ¿no? Que si tengo un subconjunto de otro, la integral de este es más chica que la integral de este otro. Eso pasa porque precisamente mirándolo como si fuese una medida, la medida es monótona, ¿no? Entonces debería ocurrir eso. ¿Ya? Y también es aditiva. Lo que implica también justamente que la integral de un dominio disjunto se puede fragmentar, ¿no? En la suma de dos integrales. Precisamente porque es una medida hace eso, ¿no? Es aditiva.
Ya, entonces pues hay que probar que esto es una medida. No es mucho lo que hay que pensar en realidad, hay que demostrar que es una medida con todo lo que significa ser una medida. Entonces, ¿qué significa ser una medida? Primero, ¿cierto? Hay que medir el vacío. ¿Cuánto vale phi del vacío? ¿Cuánto vale phi del vacío? Sería integrar sobre el vacío, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Eso da cero por las medidas. Sí, correcto. Esto vale, bueno, hagamos el cálculo. Sería la integral sobre el vacío, ¿no es cierto?, de S de mu. Pero como tengo una función simple, es muy sencillo. La integral la definíamos así, como la sumatoria de las imágenes de la función simple, ¿cierto?, por la medida de, en este caso sería, bueno, el conjunto dominio para cada imagen alfa k intersectado con el vacío. Entonces serían puras sumatorias de puros ceros, ¿no? Lo cual va a dar cero finalmente. De que igual uno está ahí. ¿Cierto? Serían sumar puros ceros. Y eso va a dar cero. Ya, entonces está bien, funciona como medida del vacío. ¿Ya? Segunda propiedad que hay que demostrar, muy simple, ¿no es cierto? Tomar una sucesión disjunta, sean A1, A2, pum, pum, pum. Un montón de elementos en la sigma álgebra que sean todos disjuntos, 2 a 2. ¿No? Y ahora hay que tomar la medida de la unión. Y hay que ver que se cumple, que es la serie de las medidas. Ya, ¿por qué pasa eso ahora? Entonces tengo que tomar phi de la unión disjunta de los a sub n. Bueno, ¿qué es esta cosa? Esto por definición, ¿cierto? Es la integral de las uniones disjuntas de los a sub n. ¿Sí? La integral, bueno, de la función simple con la medida mu. Ya, bueno, ahora es cosa de sacar la cuenta nomás. Es que es muy cosa de sacar la cuenta porque de nuevo hay que ocupar la definición. En la definición va a aparecer la sumatoria de los alfa k por la medida de una unión, ¿no? Intersectado con... O sea, son unos alfa k intersectados con una unión. A ver, no, esto está mal anotado, vamos a ponerle otras letras porque ya están anotados los a sub k, pongámosle e sub n. Ahí sí. Entonces esta sucesión no son A, son Ns. Son E, perdón. E sub 1, E sub 2, etc. Ya. Entonces, de acuerdo a la definición, insisto, de acuerdo a la definición, ¿qué es esto? Esto es la sumatoria, de nuevo, de sumatoria de k igual 1 hasta n, ¿de qué cosa va a hacer? Va a hacer lo siguiente, va a ser por definición los alfa k por la medida de el a sub k, pero ahora hay que intersectarle esa unión disjunta de los e sub n's. Y tenemos que ocupar otra letra porque la N también está ocupada ya. Voy a ocupar otra letra, entonces le voy a poner M. O L. Desde L igual 1, L. Acá pongamos L. Entonces son los E sub Ls. Porque la N ya estaba ocupada también. Así que son E sub Ls. Ya. Bueno, de cualquier forma, ¿qué es lo que ocurre acá? Independiente de si cuál letra estamos ocupando. Lo único que ocurre es que aquí tengo entonces que desglosar lo que aparece acá porque tengo la medida de una intersección, ¿no? Intersectar la A sub k con una unión contable. ¿Mm? Hay que sencillamente reescribir esto de acá adentro y ocupar las propiedades de la medida. ¿Mm? Básicamente es eso, finalmente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Sería una cosa de este estilo. De k igual 1 hasta n, alfa por k, por mu, ¿de qué cosa? Bueno, habría que reescribir eso. Tengo una intersección de una sub k
con una unión de un montón de otros locos, ¿no? Esto es lo mismo que tomar la unión de las intersecciones de los A sub k inter E sub L, que de hecho son todos disjuntos también, porque los E sub L ya eran disjuntos. Y ahora los separo en serie, ¿no? Por propiedades de la medida. Veamos eso. Y entonces esto va a ser la sumatoria de k igual 1 hasta n de alfa k por la serie de L igual 1 hasta infinito, ¿no? De la medida de los A sub k inter E sub L. ¿Cierto? Y ahora uno hace, ¿qué tiene que hacer a continuación? Simplemente hacer una reordenación como de las series, ¿no? Porque la primera serie no es una serie, es una suma finita, la otra es una serie infinita. Entonces como que hay que reordenar nomás y uno lo puede reescribir así, ¿no? No hay ningún problema en reordenar porque una serie infinita y la otra no. Entonces tengo esto, la serie de L igual 1, de la suma de k igual 1 hasta n, de esto alfa k por mu de a sub k inter E sub L. Pero ahora justamente lo que pasa es que precisamente esto de aquí es una integral, ¿no? Justamente eso es una integral. Por definición, ¿qué es eso? Será la integral, lo que está con rojo, por definición será, entonces esto es la serie de L igual 1 hasta infinito. ¿Qué son esas cosas? Son las integrales sobre el conjunto E sub L, de la función S de mu. Que en otras palabras, de acuerdo a la notación, esto entonces es phi de E sub L. Y eso era lo que queríamos demostrar, justamente, ¿no? Ahí demostramos que la medida phi, o sea que phi es una medida, es contablemente aditiva. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, a mí me quedó claro. Ya, la demostración realmente no hay mucho que pensar, es como hacer lo que hay que hacer, ocupar las definiciones apropiadamente, ¿no es cierto? Y hacer calzar lo que tenga que hacerse calzar. Ya, entonces, esta función phi es una medida. Ya, por lo menos cuando la función integrando es una función simple, por lo menos, ¿no? Ya. Como es una medida, entonces tiene propiedades de medida. Y todas las propiedades de medida, que es monótona, contablemente aditiva, es subaditiva, ¿no es cierto? Todas esas cositas. Esas propiedades son importantes porque dicen algo respecto de la integral. Entender la integral como medida. De hecho, mire, voy a borrar todo, permiso. Pero esa es una idea como básica que tiene que estar metida en su cabeza, porque la integral, de alguna forma, pensando por lo menos en la integral de Riemann, la integral de Riemann tiene que ser de alguna forma una medida también, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, mira, para que lo pueda ver este dibujo. Esto es algo que no hemos comentado todavía, pero se lo tengo que hacer notar. Cuando tú tienes una función así, ¿ya? Una función en R, una función real, definida en un intervalo A, B, ¿no es cierto? Digamos que, qué sé yo, aquí tengo el A y acá tengo el B. ¿Cierto? De acuerdo a Riemann, ¿no? El área bajo la curva es esto de aquí, ¿no? Entre A y B, ¿no? Este conjuntito de acá, esa área sería precisamente la integral entre A y B de la función. En un caso re bonito pensando que la función es continua y todo bien. Ya, pero mire,
esto es lo que pasa con la integral de Riemann. Naturalmente que debiese ocurrir que esta área tiene que ser también la medida de ese conjunto en R2. Si pensamos que ese conjunto es el conjunto C de todos los puntos que son todos los pares ordenados x, y, tales que y es más pequeño que f de x, ¿no? Ese conjunto tiene que, por supuesto que tiene una medida asociada en R2, existe la medida de Lebesgue en Rn, incluso. Tiene que ocurrir que la medida del conjunto C sea igual a la integral de Riemann. Eso es algo como intuitivo y natural que debiese ocurrir. Bueno, eso lo vamos a comentar, pero más adelante. El punto es que se lo muestro porque obviamente tiene que tener sentido pensar la integral como si fuese medir algo. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Igual de alguna forma estamos midiendo objetos en Rn, ¿ya? Para el caso que de Rn, porque omega es abstracto. Ya, ese era el comentario. Tiene que calzar entonces que sea una integral, sea una medida también. Ya, bueno, ahora vamos a probar entonces el famoso teorema que tenemos que ver ahora, el teorema de la convergencia monótona, un teoremazo en el mundo de las integrales. El teorema de convergencia monótona de Lebesgue. Ya. Y vamos a ver algunas consecuencias, algunos corolarios que se desprenden de este teorema, que es bien importante. Este teorema lo que dice asegura la convergencia de las integrales para una sucesión de funciones medibles. ¿Ya? Entonces, si usted tiene esto, sea f sub n, una sucesión de funciones medibles, no negativas, definidas en el espacio de medida, ¿ya? Que sean no negativos, de 0 a infinito, una sucesión de funciones medibles. Ya. Imagínense usted tiene una sucesión ahora de funciones medibles. La pregunta es, suponiendo que esta sucesión converge puntualmente a una función f, ¿es cierto o no es cierto que la sucesión de las integrales converge a la integral de la función f? ¿No? Para algún conjunto E que en este momento no importa. Esa es la gran pregunta del momento. Tengo una sucesión de funciones que convergen a otra. ¿Será que las integrales también convergen? Y esa pregunta es como clásica del análisis. Si tengo funciones continuas, por ejemplo, si tengo funciones continuas que convergen a una función, ¿será que el límite será una función continua? Si tengo una sucesión de funciones derivables, ¿será que el límite es derivable? Si tengo una sucesión de funciones integrales, ¿será que el límite es integrable? Ese tipo de preguntas son súper comunes y son súper útiles, de hecho. Tener la respuesta de esa pregunta es súper útil para muchas cosas. ¿Ya? Entonces, el teorema de la convergencia monótona es una situación cuando esa implicación sí ocurre. ¿Ya? Bajo ciertas condiciones pasa que una sucesión converge a otra, entonces las integrales también convergen a la integral del límite. ¿Ya? Las condiciones para que eso ocurra le dan el nombre al teorema de la convergencia monótona, y es porque basta con tener, eso es una condición, tener una sucesión que sea monótona de funciones. Es decir, vamos a suponga que se cumplen dos cosas. Que sea una sucesión monótona significa que es creciente, básicamente eso. Es decir, vamos a tener una sucesión de este estilo. F1 más chico que F2, más chico que F3, etc. Pim, 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 pim. ¿Ya? Por supuesto, bueno, está acotado por infinito, eso no importa. Y en segundo lugar, que claro, cada uno de estos Fn, esto es una sucesión que converge puntualmente
a la función f. ¿Mm? Converge de forma puntual, entonces. Puntual en omega. ¿Ya? Basta tener entonces esta condición de monotonía, en este sentido de tener una sucesión creciente, para que se cumpla lo que le dije. ¿Ya? Entonces, dice el teorema de la convergencia monótona, entonces claro, entonces las integrales de fn, digamos sobre omega de mu, es una sucesión que converge también puntualmente, converge a la integral del límite. ¿Ya? El límite de las integrales es la integral del límite. Básicamente eso es. El límite de la integral es la integral del límite. Teniendo en cuenta esto entonces, para sucesiones crecientes de funciones. Ya, eso. Entonces, insisto, es importante, vamos a ver una tanda de teoremas que aseguran cuándo se puede tener esta convergencia de las integrales. ¿Cuándo se puede asegurar la convergencia de las integrales? Existe este teorema que es uno de los más importantes, y hay otro que vamos a ver después que se llama el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, ¿ya? Que son como dos teoremas súper fuertes que van de la mano. Y bueno, vamos a ver otros más también. Primero entonces, convergencia monótona. Ya, demostración. No es muy larga la demostración, así que démosle. Demostración. Ya, hay que asumir entonces que tengo una sucesión de funciones medibles y que son así. Es una sucesión creciente y que la sucesión converge a una función de manera puntual. ¿No? Y hay que demostrar que las integrales convergen al límite de la integral. Voy a anotar esto, lo voy a dejar acá arriba. Eso es lo que hay que demostrar. Esto lo voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Ya. Esto lo vamos a hacer más para arriba. Ya, demostración. Demostración. La demostración no es larga, para nada. De hecho, tampoco es difícil. Pero hay que hacer algunos truquitos como con epsilon, ¿no? Y algunas cosas de ese estilo. Típicos del análisis en todo caso. Ya. Bueno, observe en primer lugar, como las tenemos que f sub n es más pequeño que f sub n más 1 para cualquier n, ¿no es cierto? Esto lo demostramos que si tengo una función más chica que otra, eso implica que la integral también se conserva, ¿no? La desigualdad. La integral cumple esta monotonía. Sí, de hecho es para cualquier conjunto medible incluso. En particular es para omega. Ya, entonces lo que tenemos es de una sucesión de funciones que es creciente, las integrales también da una sucesión de funciones crecientes, ¿no? Y esas integrales, a diferencia del de arriba, la primera es una sucesión de funciones. Al aplicarle las integrales tengo una sucesión de números, ¿no es cierto? Y eso es una sucesión de números que es una sucesión creciente de números. Como es una sucesión creciente de números reales, tiene que converger a algo. Posiblemente a infinito. Entonces, esto implica que esta sucesión
como son puros números reales, una sucesión creciente de números reales tiene que converger a algún número, llamémosle alfa. Y ese alfa posiblemente puede ser infinito, así que es un número que vamos a dejarlo anotado, entre 0 e infinito. ¿Cierto? Esto es un teorema clásico del análisis, ¿no? Si tengo una sucesión creciente y acotada, es convergente, ¿cierto? Pero si no es acotada es porque el límite sería infinito. Eso es todo. Ya. Entonces, inmediatamente sabemos que existe ese alfa que hace esa gracia, ¿no es cierto? Hay que demostrar que justamente ese alfa es justamente esa funcioncita de aquí, pues. Justamente es esa integral de la función f, ¿no? Entonces, vamos a dejar anotado por demostrar. Hay que demostrar justamente que el alfa es la integral que andamos buscando de la función f. Ya, y el objetivo, bueno, la estrategia de la demostración es, como hay que probar que el alfa es esa integral, uno prueba que es mayor o igual y que es menor o igual también, ¿no? Las dos cosas. Mayor o igual y menor o igual. Esa es la estrategia de la demostración. Vamos a dejar este paréntesis más para acá arriba. Aquí, por demostrar eso. Ya. Ahora, observe que... A ver, espérame un poco. Sí. Observe que la función f es medible. ¿Eso es claro o no es claro? No es parte de la hipótesis por lo menos. ¿Qué cree usted? ¿Esto es claro o no es claro? Bueno, o sea, repito, lo que uno tiene es una sucesión de funciones medibles. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué el límite sería medible también? Para las condiciones que estamos dando, de una sucesión que es creciente de funciones. ¿Por qué el límite de esa sucesión tendría que ser también medible? La explicación la demostramos en algún momento atrás también. ¿No? ¿Sí? Repito, tengo una sucesión de funciones medibles. ¿Por qué el límite tendría que ser medible? Dígame nomás. Porque la f es el límite superior Sí, de la sucesión. correcto. Correcto, claro. Sí, porque como es una sucesión creciente de funciones, la f es como, claro, es el lim sub. Y el lim sub, demostramos que el lim sub de una sucesión cualquiera de funciones medibles es medible. Incluso puede tomarse como el supremo también. Pero bueno, lim sub. Ya. Entonces, como yo sé que esta función es medible, como es medible, se puede integrar. Efectivamente, tiene sentido calcularle la integral a una función, ¿no? Necesitábamos que fuese medible para poder integrarla. Ya, entonces, ya, por ahí vamos bien. Y además, como la f es el límite de una sucesión creciente, tenemos inmediatamente esto. Además, cada f sub n es más chico que f, porque sí, pues porque el f es el límite de arriba, ¿no? Está por encima de todas las fn. Entonces, de nuevo, como la f ahora sí es medible, yo le puedo calcular la integral. Entonces se va a conservar la desigualdad para las integrales.
¿sí? Lo cual implica necesariamente que el alfa tiene que ser más chico que esa cota superior que está ahí. ¿Ya? No tengo espacio para escribirlo, lo voy a escribir aquí. Esto implica necesariamente que alfa tiene que ser más pequeño que esa integral que andamos buscando. ¿Sí? Porque el alfa es como la idea del supremo. ¿No? Porque el alfa sería como, claro, precisamente es la más pequeña de las cotas superiores, pues esa es una cota superior, arbitraria. ¿No? El alfa justamente está definido como el límite de las integrales. Entonces, claro, voy a tener que se conserva esa desigualdad por lo menos. Entonces ya tengo una desigualdad de lista, falta la otra. Probar que alfa ahora es mayor o igual que la integral. Y con eso vamos a estar listos. Esta otra parte es un poquito más eh, artificiosa para demostrar la otra desigualdad. ¿Ya? Para demostrar esta otra desigualdad esto es un poquito más artificioso, pero tampoco es demasiado difícil. Ya, entonces, insisto, lo que vamos a hacer ahora es demostrar la otra desigualdad, lo voy a anotar. Ahora, por demostrar con este otro lado es que alfa es mayor o igual que esa integral. Ya, eso vamos a hacer a continuación. Y para ese propósito, lo que uno hace es tomar una función medible cualquiera que esté por debajo de la f, sea s una función simple medible, simple y medible, que esté por debajo de la función f. ¿Ya? Y tomamos una constante c arbitraria, un número arbitrario entre 0 y 1. ¿Ya? Enseguida va a entender por qué se hace esto. Toma un número arbitrario entre 0 y 1. Ya. Entonces tomamos estas dos cosas, estos dos ingredientes, una función simple y un número, una constante cualquiera, entre 0 y 1. Lo que vamos a hacer ahora es definir estos conjuntos. Los E sub n, vamos a definir E sub n, para cada n natural definimos los E sub n de esta forma. Son todos los puntos en omega que cumplen ¿qué? Una desigualdad. Que es que fn de x es mayor o igual que c veces s de x. ¿Ya? Para cada n asocio lo que le corresponde a su función nésima y defino este conjunto de esta forma. Ya. ¿Qué tendrá de especial este conjunto ahora? Bueno, esto me da una sucesión de conjuntos. ¿Ya? Y como es una sucesión de conjuntos, uno podría pensar qué cosas tiene que cumplir una sucesión de conjuntos. Podría ser, no sé, una sucesión creciente de conjuntos, decreciente. Podría tener un límite interesante. Podría ser una sucesión vacía, no sé. ¿Qué tiene de especial entonces estos E sub n's? ¿Qué tienen de especial? Cumplen hartas cosas. En primer lugar, son medibles. Eso no sé si es evidente o no es evidente para usted. Primero, cada E sub n es medible. Es decir, es un elemento de la sigma álgebra original. ¿Eso es claro o no es claro? A ver. ¿Se ve o no se ve eso? Profe, eso es porque eso ven en la imagen inversa de un intervalo abierto, creo. Sí. Donde- Sí, de hecho,
Claro, estos E sub n es precisamente ese es el argumento, está muy bien, lo voy a anotar. Es porque cada uno de estos E sub n se puede escribir como la imagen inversa de unas funciones que ya son medibles. ¿De cuál funciones? Que es tomar el fn dividido por s, ¿no? Tomar la imagen inversa de esto en el intervalo c infinito. ¿Sí? Como el fn es medible y la s también es medible, consecuencia, la división de medibles en medibles. ¿Mm? Eso no lo hemos demostrado, lo que sí demostramos es que la multiplicación de medibles es medible, eso sí lo hicimos en algún momento. Pero la división, bueno, se lo dejo ahí como ejercicio. Dividir funciones medibles también da una función medible. ¿Ya? Entonces estoy tomando la imagen inversa de una función medible de un intervalo. ¿Mm? Como es un intervalo, eso es un boreliano, por lo tanto al tomarle la imagen inversa, claro, me da un elemento de la sigma álgebra original. ¿Ya? Eso. Entonces, cada uno de estos sub n es medible, en primer lugar, ¿no? Es un elemento de la sigma álgebra de partida. Ya, eso es lo primero. Primera cosa, ¿qué más tiene que esto de especial? Esta es una sucesión creciente de conjuntos también. E sub 1 está metido en E sub 2, está metido en E sub 3, está metido... ¿Eso es claro o no es claro, no? Que es creciente la sucesión. ¿Se ve o no se ve eso? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Eso es porque Fn es monótona, ¿cierto? Sí. Sí, es porque las Fs, ¿cierto? Las Fns van subiendo, ¿no es cierto? Como las Fns van subiendo, si yo voy agrandando el subíndice n, voy agarrando más puntos, ¿no? Necesariamente. Entonces, me da una sucesión creciente de conjunto. ¿Ya? Esto da una sucesión creciente. Y más aún, por último, esto lo voy a dejar anotado entonces aquí. Entonces tenemos una sucesión de conjuntos medibles. Y una sucesión creciente. Y más aún, esto también, esta parte es un poquito más compleja de demostrar, pero se puede demostrar que una sucesión creciente, como es creciente, el límite será la unión. Y se puede probar que esa unión, justamente la unión de todos los SUVNs, te da el espacio completo, omega entero. ¿Mm? Se puede probar eso lo vamos a hacer ahora. ¿Mm? Esto es un poquito más difícil. Ya. Entonces el límite de esta sucesión te da el omega completo. Ya, ¿por qué pasa esto? Para demostrar esta cuestión de acá, vamos a hacer uso entonces de un epsilon. Ya. Para demostrar esta igualdad. Esto lo vamos a demostrar entonces de esta forma. Vamos a tomar sea epsilon. No. Sí. Vamos a tomar. Primero vamos a definir como i el ínfimo de todos los s de x. ¿Ya? Con x en omega arbitrario. Voy a tomar la imagen más chica, ¿no? El ínfimo de todas las imágenes de los s de x. Ese conjunto existe porque la s de x es acotada. Por debajo está acotada por 0. Entonces ese ínfimo sí existe. Ya. Tomo ese ínfimo y voy a tomar un epsilon en particular. Este epsilon en particular. Voy a tomar el epsilon igual a i por 1 menos c. ¿Ya? La c era un número más chico que 1, entonces este un epsilon es positivo. Como tomé un epsilon positivo,
¿Ya? Como tengo un epsilon positivo, esto significa que existe un natural, n mayúscula, tal que para todo n mayor o igual que n, ¿cierto? Los fn convergen a la f. Es decir, para todo n mayor o igual que n, vamos a tener que la diferencia entre los fn de x y la f de x es más chico que epsilon. Y esto incluso esto es válido para todo x. ¿Ok? Puesto que los fn convergen a la f de manera puntual, voy a tener esa desigualdad, ¿no? La diferencia entre las dos cosas es chiquitita para un n grande. Ya, entonces para ese n grandote, lo que pasa es que si uno elige el epsilon de esta forma, justamente de esa forma, se puede conseguir que esta desigualdad dé algo súper preciso. ¿Ya? Trabajando esa desigualdad de aquí, se puede probar que esto es equivalente. A ver, el f es más grande que los fn. Entonces, este valor absoluto debería estar al revés, en primer lugar. Pero se puede demostrar que esto es equivalente a... Se lo voy a escribir al tiro nomás. A expresarlo de esta forma. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, esto es f de x menos fn de x menor que epsilon. Si uno a esto lo divide todo por el s de x, justamente va a quedar una cosa de este estilo. F de x partido por s de x menos fn de x partido por s de x menor que epsilon partido por s de x. ¿Ya? Y hay que usar la definición del epsilon que uno escoge en particular. Como está definido gracias al ínfimo de las imágenes de los SX, esto de acá abajo que está con rosado es equivalente a decirlo esto, que fn de x partido por s de x tiene que ser más grande, tirándose para allá, tirándose para el otro lado, que f de x partido s de x menos epsilon partido s de x. Ya, pero el epsilon, ahora sí, entonces lo tomamos que esto es igual. Esto es igual a I por 1 menos C partido S de X. ¿Ya? Pero... Claro. Y lo que se puede hacer es que, claro, sí, hay hartos detalles chicos. Este S de X es más pequeño que el F de X. Por lo tanto, esta cosa siempre es más grande que 1. Este de aquí por lo menos. Y este de acá por lo menos tiene que ser más grande. Esto va a quedar, se van a cancelar la Y con la S de X porque uno es el ínfimo del otro. Entonces esto va a quedar una cosa así. Justamente. Lo cual es igual a C. Ya, ahí hay un par de pasos que están medio ambiguos. Pero bueno, lo que se muestra entonces es que existe algún n pequeño de modo que el fn de x partido por el s de x tiene que ser más grande que c. Y por lo tanto, para todo n mayor o igual que n, se tiene que x, perdón, se tiene que, sí, se tiene que x está en ese e sub n. ¿Sí? Lo cual prueba esto de aquí finalmente. Ya, bueno, hay algunos detalles un poco técnicos. Ya, lo que se prueba entonces es que, claro, esta unión de los e sub n me da el omega. Y con eso ya estamos listos para la demostración.
Porque entonces, con esto ya estamos listos porque lo que tenemos, insisto, tenemos entonces una sucesión creciente de conjuntos medibles que converge al ómega completo. ¿Mm? Por lo tanto, si yo quiero hacer la integral sobre ómega, puedo hacer la integral sobre los E sub n's, ¿no? Entonces, así, la integral sobre ómega de f de mu es lo mismo que hacer la integral sobre cada E sub n. Perdón, de fn. De mu será mayor o igual, ¿cierto? Por la monotonía. Y esto va a ser mayor o igual por la definición en el E sub n, que c veces la integral de s de mu. Y ahora uno hace tender n a infinito. ¿Mm? Porque recordemos, de nuevo, esto de aquí, de acuerdo al lema que acabamos de demostrar, esto es la medida phi de E sub n. ¿Cierto? Como tengo una sucesión de conjuntos crecientes, la medida del límite será el límite de las medidas. Eso es algo que demostramos hace harto tiempo atrás. Cuando tengo una sucesión creciente de conjuntos, la medida de la sucesión converge a la medida del límite. Entonces, si uno tira aquí límite cuando n tiende a infinito, límite cuando n tiende a infinito, se desprende que el límite de estas integrales tiene que ser más grande que lo que está al lado derecho, que es c veces la integral sobre ómega de s de mu. Pero lo que está al lado izquierdo era el alfa. Por definición lo definimos como alfa. Esto significa que alfa es un número que es más grande que, que c veces para cualquier c que era entre 0 y 1 por esta integral sobre omega. Y ahora estamos listos porque el c, como uno escoge el c libremente entre 0 y 1, como c fue escogido libre entre 0 y 1, se desprende necesariamente que esto tiene que ser más grande que la integral sin la c. ¿Ya? Y esto ahora, por otra parte, esto era entonces alfa es más grande que cualquier integral de cualquier función medible, simple medible, que esté por debajo de la f. Y esto implica entonces, puesto que la integral de la f es el supremo, implica que esto tiene que ser más grande que la integral de la f. Y eso termina la demostración. Aquí estamos tomando el supremo. Ya, ahí estamos listos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Igual salió larga la demostración. Ya, eso nomás, pues. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí nomás. Sí, porque eso es harto ya, el teorema de la convergencia monótona. Ya, si no tienen pregunta, entonces lo dejamos hasta acá y mañana continuamos. Bueno, gente, que estén bien. Nos vemos mañana.
Chau, Nos vemos, chau. profe. Que esté bien. Chau. Chau.